Ay, cagada digital, digo ateo digital, cada vez y cada día tus argumentos están más pedorros. Ahora te basas en el sincretismo diciendo que la cena del Señor se copió de otras mitologías, pero ¿será eso cierto? ¿Acaso tienes pruebas de las babosadas que dices? Vamos a refutarlas, prepárense porque aquí llega su huevo hermoso refutador de ateos. Ahora sí, comencemos. La Eucaristía tiene sus raíces en la celebración de la Pascua judía, Pesaj, que conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Jesús celebró la última cena con sus discípulos durante la Pascua, y la Eucaristía se instituye en este contexto. El uso del pan y el vino en la Pascua judía tiene un significado específico relacionado con la redención y la liberación divina, distinto de las prácticas paganas. En la Eucaristía, el pan y el vino son más que símbolos. Según la doctrina cristiana, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo a través de la transubstanciación. Esto tiene un profundo significado teológico relacionado con el sacrificio redentor de Jesús. Las prácticas paganas mencionadas no contienen una doctrina equivalente a la transubstanciación ni la idea de un sacrificio redentor universal. Los misterios de Eleusis eran ritos de iniciación que incluían el consumo de alimentos sagrados, pero su propósito era la experiencia mística y la preparación para la vida después de la muerte, no la conmemoración de un sacrificio redentor. No hay evidencia de que estos ritos influyeran directamente en la Eucaristía cristiana, que tiene un contexto histórico y teológico diferente. En la Eucaristía, el pan y el vino son más que símbolos. Según la doctrina cristiana, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo a través de la transubstanciación. Esto tiene un profundo significado teológico relacionado con el sacrificio redentor de Jesús. Las prácticas paganas mencionadas no contienen una doctrina equivalente a la transubstanciación ni la idea de un sacrificio redentor universal. La Eucaristía celebra el sacrificio redentor de Jesús, un evento histórico y teológico único en el cristianismo. Ninguno de los ritos paganos menciona un sacrificio con el mismo significado universal y salvador. La redención y la reconciliación con Dios a través del sacrificio de Jesús son conceptos exclusivos del cristianismo. Ahora analicemos lo de los otros dioses falsos paganos del demonio. Ritos de Dionisio. Los ritos dionisíacos involucraban el consumo de vino en el contexto de festivales de fertilidad y éxtasis religioso. Estos ritos buscaban la unión extática con el dios, pero no tenían el mismo significado sacrificial ni redentor que la Eucaristía. La Eucaristía cristiana es una conmemoración solemne y sacramental, no un rito extático. Acá ya estás diciendo mentiras en tu absurdo video, ya que no hay evidencia histórica sólida que demuestre que los rituales de Osiris incluían la ingesta de pan y vino como representación de su cuerpo. Los rituales de Osiris estaban más centrados en la momificación y los entierros, y en la celebración de su muerte y resurrección como un dios de la vegetación y la vida después de la muerte. Además, y como dato súper importante, está registrado que la mayoría de los estudiosos coinciden en que el culto de Mitra en el Imperio Romano, conocido como mitraísmo, se desarrolló después del cristianismo primitivo y podría haber sido influenciado por las prácticas cristianas, no al revés. Aunque los ritos mitraicos incluían banquetes rituales, no compartían el mismo significado sacrificial y redentor que la Eucaristía cristiana. Los banquetes mitraicos eran más bien una forma de comunión entre los iniciados y el Dios, sin la profunda conexión con el sacrificio redentor de Cristo. Temporalidad y desarrollo. El mitraísmo como lo conocemos surgió principalmente en el siglo II después de Cristo, mucho después de que se establecieran las prácticas eucarísticas en el cristianismo, lo que sugiere que cualquier influencia podría haber ido en la dirección opuesta. 3. Otras influencias y similitudes superficiales. Ritos de Dionisio. Superficialidad de las similitudes. Aunque Dionisio era el dios del vino y la fertilidad y sus rituales incluían el consumo de vino, estos rituales estaban más orientados a la embriaguez y el éxtasis religioso, no a un acto sacramental con el profundo significado teológico de la Eucaristía. Ausencia de significado sacrificial. Los rituales dionisíacos carecían del contexto de sacrificio redentor y memoria de un evento histórico específico que es central en la Eucaristía cristiana. 4. Unicidad de la Eucaristía cristiana. Raíces judaicas y contexto histórico. Pascua judía. La Eucaristía tiene sus raíces en la celebración de la Pascua judía, un evento histórico y religioso que conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Jesús instituyó la Eucaristía durante la celebración de la Pascua, dándole un nuevo significado relacionado con su sacrificio redentor. Transubstanciación. La doctrina cristiana de la transubstanciación, en la que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, no tiene equivalente en los ritos paganos mencionados. Esto subraya la unicidad y la profundidad teológica de la Eucaristía.
Los rituales egipcios estaban principalmente enfocados en la agricultura y el ciclo natural de muerte y renacimiento, sin el significado sacrificial y redentor que tiene la Eucaristía en el cristianismo. Hay que aclarar cosas muy importantes. Primero, Jesús es una figura histórica que vivió en el primer siglo en Judea, dentro del contexto del judaísmo. Su vida y enseñanzas están documentadas en los evangelios del Nuevo Testamento. Mientras que Dionisio es una deidad de la mitología, así es mitología como la teoría de la evolución, conocido como el dios del vino, la fertilidad y el éxtasis. Su culto se centraba en festividades que celebraban la embriaguez y la liberación de las inhibiciones. La embriaguez o borrachera es algo que condena la Biblia y Jesús también lo condena, por lo cual no tendría sentido que se basaran en la cena de Jesús con esta fiesta repugnante a un dios griego falso. Los ritos dionisíacos incluían el consumo de vino en festivales que promovían el éxtasis y la conexión emocional con la divinidad, sin el contexto sacrificial y redentor presente en la Eucaristía cristiana. Además, y como otro dato súper importante, la Eucaristía se originó por la Pascua judía o deriva de esta, pues como sabemos la Pascua, Pesaj, es una de las festividades más antiguas del judaísmo, celebrada por primera vez en tiempos de Moisés, aproximadamente en el siglo XIII a.C. Esta festividad conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto y su éxodo hacia la libertad, guiados por Dios. Esto es mucho más antiguo que los ritos de Mitra, Dionisio o Osiris. Jesús instruyó a sus discípulos a hacer esto en memoria de mí, estableciendo un nuevo pacto basado en su sacrificio redentor. Esto le da a la Eucaristía un contexto teológico único que no tiene paralelo en los ritos paganos. Ahora bien, la práctica de la Eucaristía se originó en el siglo I después de Cristo, mientras que muchos de los cultos paganos, como el mitraísmo, alcanzaron su popularidad más tarde. Esto sugiere que cualquier influencia entre el cristianismo y estos cultos paganos es más probable que sea en la dirección opuesta. Por lo cual la Pascua refuta tu sincretismo, mi querido ateo conejo de Pascua, y eso ha sido todo. Se lavaran la trompa, chao.